Llamamos normalmente y tradicionalmente culto el encuentro comunitario del cuerpo de Cristo en la alabanza, en la adoración. En realidad es un diálogo, es un diálogo. Nosotros nos tomamos el tiempo para adorar al Señor, alabarle, hablarle a Él, y en el transcurso de la reunión Él puede hablarnos porque Él es soberano, pero en el momento de la palabra es Dios quien nos habla a nosotros. Entonces, un buen diálogo hay que disponer para escuchar y para hablar. Nosotros le hemos hablado al Señor, le hemos dicho cosas y Él quiere decirnos cosas a partir de la entrega de su palabra. Y nosotros, los predicadores, los pastores, los comunicadores, somos nada más que instrumentos, herramientas, para que sea Dios el que nos hable. Nosotros no tenemos un mensaje propio, sino que tenemos que ser fieles a lo que el Señor manifiesta en su palabra. Y quiero hablarle en esta mañana de procesos discipulares. Y quiero que me acompañen en el Evangelio según San Mateo, primero de los Evangelios, capítulo 14, vamos a estar leyendo. Qué buenas que son las hermanas, qué fieles que son. Traen agua, traen jugo, falta un café con leche. Y lo lindo es que yo no tomo absolutamente nada de lo que me traen, pero igual lo traen. Muy bien, eso es un sentido de servicio. Mateo capítulo 14, vamos a estar leyendo allí de la palabra del Señor. Un hecho muy interesante, una historia muy interesante que nos ilustra acerca de los procesos discipulares, del versículo 22 al versículo 32 inclusive. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo ponemos o no lo ponemos? Ahí está. Enseguida Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana en nuestro horario, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Quiero en esta mañana, y creo que el Espíritu nos está guiando porque anteriormente Hugo mencionó esta palabra 4 veces, hablar de procesos discipulares. Procesos. No eventos, sino procesos. La palabra proceso es una palabra de esas que no resultan para los creyentes en general demasiado simpáticas, porque implica
una serie y una acumulación de hechos, en algunos casos, de alguna forma, por decirlo así, no tan gratificantes, no tan lindos, no tan para arriba, sino que evidentemente ponen en el terreno, en blanco sobre negro, de lo que es la vida discipular. A mí me gustaría decirte que la vida discipular es color de rosa, todo pum para arriba y un montón de cosas, pero te estaría mintiendo, la vida discipular no es así. Y este hecho que acabamos de ver es un hecho muy famoso, muy conocido seguramente cuando empezamos a leer el pasaje de la Biblia. Recordaste que lo leíste, que lo escuchaste, que lo enseñaste, que lo podés saber inclusive hasta procesado espiritualmente muchas veces. Pero quiero hablar de este pasaje bajo el código o bajo la línea de proceso discipular, para que podamos de alguna manera nosotros identificarnos con los principios espirituales que aparecen aquí, aunque vos no hayas participado de este hecho hace 2000 años en el Mar de Galilea, porque son todos muy jóvenes acá para haber estado hace 2000 años en el Mar de Galilea. El primero de los principios espirituales que yo veo acá es el principio tradicional, conocido, popular de la obediencia. Y cuando hablo de obediencia a Jesús. Y cuando hablo de obediencia a Jesús, hablo de una obediencia incondicional. Decí conmigo, incondicional. Te estoy hablando de obediencia a Jesús. Cualquier otro tipo de obediencia en el terreno nuestro, podemos darnos el lujo de decir que es una obediencia condicional. En los regímenes autoritarios a nivel político exigen obediencia incondicional, pero esto está manifestado en hombres que cometen errores, que se abusan, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de Jesús, hay un principio que es el principio de la obediencia incondicional. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque Jesús les dice a sus discípulos que ellos vayan del otro lado, se metan en la barca, vayan del otro lado, y ninguno de los discípulos, no hay evidencia bíblica que haya cuestionado la orden de Jesús y que le haya preguntado: Señor, nosotros vamos, pero vos ¿cómo vas a llegar? ¿Vos cómo vas a ir al otro lado? Si nosotros nos vamos y no hay barcas acá, ¿cómo vas a llegar al lugar donde nos mandaste? Y preguntas semejantes. Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos hecho esas preguntas. Sin embargo, los discípulos de Jesús, sabiendo de Jesús e identificándose con Jesús, obedecen incondicionalmente. La obediencia incondicional es una obediencia que se basa en la creencia absoluta de que la persona que nos está dando esa orden es digna de que la cumplamos. Vuelvo a insistir. La obediencia incondicional se basa en el hecho que aquel que obedece es porque cree que quien da esa orden es digno de que la cumplamos. El tema es que muchas órdenes que nos da Jesús no siempre coinciden con nuestros procesos de pensamiento. Y ahí tenemos el problema. Y ahí es donde tenemos que decir, ¿obedecemos o no obedecemos? Yo lamento mucho que muchos ministros, muchos pastores, muchos siervos de Dios hayan equivocado el camino exigiendo obediencia incondicional cuando la única obediencia incondicional es a Jesús. Porque Jesús es el Señor. Amén. Amén. Ahora, para que tu vida discipular crezca, tenés que aprender esto de la obediencia. O sea, tomar en cuenta que lo que dice Jesús es digno de confianza y yo le tengo que obedecer, lo entienda o no lo entienda. Porque seguramente había allí algunos discípulos que no entendieron la orden, pero obedecieron. Yo me imagino a Tomás, por ejemplo. Es una imaginación, ¿no? Tomás, el famoso discípulo, famoso por las dudas que tenía, no famoso por
por las dudas que tenía. Diciendo, está bueno, vamos al otro lado. Ahora, ¿cómo va a llegar Jesús? ¿Tendrá un bote? ¿Tendrá una moto náutica? ¿Alguien lo llevará? ¿Irá por otro camino? ¿Cómo es que va a llegar Jesús si nosotros vamos antes y se queda sin barca? Todas esas preguntas apelan ¿a qué? A nuestra racionalidad, a nuestra lógica. El tema es que Jesús se mueve en un ámbito que supera la lógica. Y esto a nosotros, en nuestra carne, nos duele. ¿Por qué nos duele? Porque vos y yo somos criaturas que tenemos la tendencia de tener todo bajo control. Disculpa que sea tan franco. ¿No sos así vos? Y el tema es depender del Señor. Y cuando dependemos del Señor, muchas cosas escapan a nuestro control. Escapan a nuestro control. ¿Te cuento una chiquita? ¿Chiquita así? La señora que seguramente en este momento, por la fe, debe estar cambiando a Nelly en mi casa, es una señora nueva que es la primera vez que iba a venir es hoy. Y ayer nos comunicamos por el WhatsApp. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió el hecho de agarrar y decir, vamos, vengan 9:15, para que haya el tiempo necesario, la higienización, el desayuno, exacto. Todo allí. En mi cabeza yo tenía todo bajo control. 9:15, 9:16, 9:17 mando WhatsApp. ¿Qué pasa, querida? Sin contestación. Pasa. Empecé a orar y a pensar. Entonces dice, bueno, voy a hacer un proceso diferente, le voy a dar primero el desayuno a Nelly, después cuando venga la mujer, porque está llegando tarde, la higieniza. Muy bien, le di el desayuno, pasa el tiempo, 10:10 llega Juancito para estar con su mamá hoy a la mañana, y 10:15 me llega un mensaje, perdóneme, no escuché la alarma del celular. Pero ¿cuál fue mi crisis? No la anécdota que puede pasar, sino que se me había ido de control la situación. ¿Por qué? Porque ya me tenía, y a vos de alguna manera u otra te gusta tener las cosas bajo control. Ahora, cuando llegas a Cristo, cambia eso. ¿Por qué cambia? Porque ya no sos vos el dueño de la situación, sino que Jesús es tu Señor. Y puede coincidir a lo mejor con alguna, pero Él tiene su propia agenda, sus propias prioridades, sus propios procesos. Ahora, los discípulos estaban totalmente emocionados. Jesús, si vos lees anteriormente, había hecho una multiplicación de pan, de peces, su popularidad crecía. Era algo muy lindo, de muy buena onda, estar con alguien tan popular como Jesús, y que todo el mundo identificara a eso. Son los que están al lado de Jesús y todo lo demás. Todo bárbaro hasta el momento en que Jesús le dice, hagan algo que supera su capacidad de control. ¿Por qué? Porque ellos pensaron. Ahora, la obediencia tiene que ver con eso. Él es el que gobierna y controla, aunque a muchos no les gusta la palabra control, y yo soy el que obedezco. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, no me preguntó a mí, ¿qué opinás? ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago redondo? ¿Lo hago ovalado? ¿Lo hago cuadrado? ¿Lo hago plano? No. Él es el que tiene autonomía absoluta y soberanía absoluta para hacer las cosas como Él quiere, porque Él es Dios, no vos. Él es Dios. Y como Él es Dios, tiene la capacidad de dar órdenes y nosotros como discípulos obedecer, lo entendamos o no lo entendamos.
Porque para mi lógica hay un montón de cosas que el Señor me manda a hacer que yo no entiendo. ¿Cómo tengo que perdonar 70 veces 7? Este ya me hirió 3 veces y yo de vuelta tengo que perdonar. ¿Es lógico? No. ¿Es bíblico? Sí, Jesús lo ordena así. A los matrimonios. Ay, ya no siento amarlo. ¿Y quién te dijo que el amor es un sentimiento? El amor es una decisión. Y Dios te manda a amar. La Biblia nos dice, amad a vuestras esposas en tanto que lo sientan. En tanto que no se apague el amor. Se apagó el amor. ¿Vieron lo que dicen los periodistas? Ya no hay más amor. ¿Y dónde lo sacaste eso? El Señor te dice otra cosa, ¿eh? Ahora, la racionalidad que vos y yo tenemos, que es absolutamente algo natural, puede ser un peligro a la hora de nuestro proceso discipular. Porque el Señor nos manda a obedecer. Yo obedezco. Los discípulos obedecieron. Vos como discípulo de Jesús, todo lo que vos ves en la palabra que está allí, lo tenés que obedecer. No son recetas de cocina, no son sugerencias, son órdenes, hermano. Son órdenes, hermano. Lo tenés que hacer. Ahora, escucha bien. En ese proceso, en segundo lugar, hay algo que vos y yo vamos a experimentar, no quizás a la altura de los apóstoles o de los discípulos iniciales, que son, en segundo lugar, los desajustes emocionales. Los desajustes emocionales. Eran las 3 de la mañana, se había levantado tormenta en el mar de Galilea, y cada vez que empieza a soplar el viento, ayer a la noche estábamos de vuelta así, Yo me río, pero no me tengo que reír, ¿no? Porque cada vez que hay una lluvia, cada vez que hay viento, los vallenses empezamos. Salmo 154:6. El que se quema con leche ve una vaca y llora. No está en la Biblia, no lo busqué. Tres de la mañana, tormenta. ¿Y qué hace Jesús? Como Jesús tenía su agenda y es el Señor, y es el Dios hecho hombre, comienza a caminar, porque te voy a dar un detalle de tipo geográfico. El radio del mar de Galilea no era tan grande. El mar de Galilea, de acuerdo a los estudios, es un mar que tiene como máximo entre 8 y 10 kilómetros nada más. Los discípulos lo tenían que atravesar. Porque Jesús fue caminando. Ahora, ellos nunca habían visto caminar a Jesús arriba del mar. Pero ¿qué hace en ese momento los discípulos? Ven que viene caminando alguien y como en su lógica, en su pensamiento, en su argumento, vos mencionaste a Aristóteles, yo te menciono a Arquímedes, era imposible que un hombre camine arriba del agua. ¿Qué hacen? Se desajustan emocionales, dan voces de miedo y dicen, ¡un fantasma! Eran grandes ya estos tipos para ver fantasmas. ¿Qué es un fantasma? De acuerdo al diccionario, un fantasma es una aparición que algunas culturas creen que son espíritus de personas ya muertas o de animales. Yo creo que vos ya sos suficientemente grandecito, grandecita y ya estás con algún tiempo en el Señor para no creer en fantasmas. Creo eso, ¿no? Ahora, estos habían estado con Jesús y decían, un fantasma. ¿Por qué? Porque a ellos le ocurrió lo que a veces nos ocurre a nosotros. Nos desajustamos emocionalmente. Por eso es que en estos días o en estos años hay un concepto muy interesante que me gustaría especialmente los líderes que lo investiguen, que es bueno, que se llama inteligencia emocional.
Porque nosotros somos seres humanos que tenemos emociones. El problema es cuando las emociones se desajustan. Y ahí viene el concepto de inteligencia emocional, que es justamente regular o tener la regulación de esas emociones y saber cómo administrarlas, saber cómo manejarlas bajo el gobierno de Cristo. Ahora, ¿qué pasó con los discípulos? Yo quiero defender un poco a los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban cansados. Venían de hechos emocionantes como ver cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces. Estaban viviendo en una burbuja mística y espiritual impresionante. Y llegó el momento en que, pese a que habían recibido una palabra de Jesús para que vayan al otro lado del mar de Galilea, están experimentando temores, miedos, y eso lo desajustó. Yo le doy gloria a Dios si nunca te desajustaste emocionalmente. Te admiro. Yo sí. Y es allí. Es más, casi más me desajusto emocionalmente hace una hora atrás. Pero yo por ustedes, yo les tengo que predicar a los hermanos con el ejemplo. Señor, no me desajuste, no me desajuste, no me desajuste. Porque yo tengo sugerencias, por ejemplo, que cambie el celular y que ponga un celular con sonidos de alarma terrorífica, como para que toda la ciudad de Bahía Blanca escuche la alarma. O cosas semejantes. Pero cuando vengan los desajustes emocionales, entendé que los desajustes emocionales son para mostrarte 2 o 3 cositas que no nos gustan. Y una es que seguimos en proceso. Que no somos perfectos. Que el Señor sigue trabajando en nosotros. Porque semejante gente grande, madura, un fantasma, es el producto del temor que los había gobernado. Estaban muy lejos de las 2 costas, como para decir, acá nos hundimos. Y no eran precisamente principiantes de esta gente que no sabía nadar, eran pescadores. Sin embargo, habían llegado a una crisis donde no sabían cómo resolverla. Y cuando vos llegás a un momento en tu vida discipular de que dices, yo no sé cómo resolver esto, entras en un espacio de gloria, porque es ahí donde Dios se va a manifestar. No sé qué hacer. Y el cielo te dice, buenísimo está eso. Porque ahí me voy a manifestar yo. Ahí voy a obrar yo. Es lo que se denomina la actitud de verdadera dependencia. Verdadera dependencia del Señor. Ahora, entendé bien que a medida que tu crecimiento como discípulo de Cristo se produce, vas a encontrar herramientas espirituales para que no vengan los desajustes emocionales, sino para que realmente vos puedas gobernar sobre esas situaciones que producen incertidumbre. Porque es cierto, conocemos el pasaje que estuvimos leyendo en la ofrenda. No te preocupes, lo conocemos. Ahora, de que lo conozcamos a que podamos vivir espiritualmente haciendo la plancha, eso es un camino. Porque siempre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Tranquilo. No me gusta esa versión, nunca la había visto. No se torturen, no se atormenten. Porque siempre la palabra tormenta es sinónimo de ¿qué? Ay, de ansiedad, de preocupación. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? Y todas esas cosas que tienen que ver con lo que te decía al principio. La falta de que yo controle la situación. Ahora, en tercer lugar, y esto es lo que quiero poner mucho énfasis en el proceso de discipular, es lo que yo mencioné ahí, repetición de praxis.
praxis. ¿Sabes lo que quiere decir praxis? Cosas prácticas. Cuando Pedro escucha la voz que Jesús dice, soy yo, no temáis, Pedro dice algo increíblemente revolucionario. Pedro dice, Señor, si eres tú, ¿tenía alguna duda? Ordena que yo vaya hacia ti. O sea, Pedro dijo, si sos vos, yo quiero hacer lo que estás haciendo vos. ¿Por qué? Porque en el primer siglo, y no solamente en el primer siglo, en otros siglos también, pero hace muchos años atrás, los rabinos o los maestros elegían a sus discípulos para que hagan lo mismo que hagan los maestros. En la época de Jesús, los rabinos tenían una autoridad muy importante y elegían a gente VIP, elegían a gente de primera línea, la crema de la sociedad. Pero resulta que Jesús elige a unos cavernícolas para que lo sigan a él como pescadores, gente vulgar, gente que no tenía mucho conocimiento. Y Pedro estaba contento de que el Señor lo haya elegido, entre otros a él y a otros discípulos, pero Pedro tenía en la cabeza el paradigma de que si lo está haciendo mi maestro, yo lo puedo hacer. Hay un secreto aquí en el discipulado que es importante, hermanos, que lo entendamos. Nosotros no seguimos a Jesús en un sentido enciclopédico, en un sentido religioso, en un sentido de que seguimos las teologías o las doctrinas, etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 no. Nosotros, si vamos a un proceso discipular correcto, somos los encargados como iglesia aquí en la tierra de hacer lo mismo que hizo Jesús. ¿No me están entendiendo? Hacer lo mismo que hizo Jesús. Siguen sin entender, están dormidos o bajo los efectos no sé de qué. Hacer lo mismo que hizo Jesús. Eso es lo que entendió Pedro. Sin haber ido a Harvard, sin haber ido a ninguna institución teológica de primera línea. Él era un discípulo. Y hay una diferencia enorme, hermano, hermana, entre un discípulo y un religioso participante de una congregación. Es abismal la diferencia. Un discípulo entiende espiritualmente que tiene que hacer lo mismo exactamente que hizo su maestro. Vamos a parar un segundito porque hay una distracción y este principio espiritual es muy importante. Vamos a sentarnos, si alguien se tiene que retirar, que se retire, pero es muy serio esto. Jesús le estaba diciendo a los discípulos y luego se lo confirmó, cosas mayores que las que hice yo van a hacer porque yo voy al Padre. Pedro ve caminar a Jesús sobre las aguas y dice, ese es mi maestro, ese es mi Señor. Si ese es mi maestro y ese es mi Señor, yo estoy obligado a hacer lo mismo que hace Él. Por eso es que le dice, pese a que no es lógico, ni racional, ni físico caminar sobre las aguas, si mi Señor lo hace, yo lo quiero hacer. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? No, Pedro, vos no, esto es para mí. No, le dice, dale, dale. Y mi Biblia dice que Pedro caminó sobre las aguas. Hay evidencia por testimonio y por los que escribieron los evangelistas que Pedro caminó sobre las aguas como caminó Jesús. ¿Qué hace esto? Confirmar el sentido del discipulado.
es mucho más el discipulado que repetir versículos, texto bíblico. Todo eso está bárbaro porque afirma tu fe, le da a tu fe un sentido de contenido y de profundidad. Pero la esencia del discipulado no es esa. La esencia del discípulo o del discipulado es: yo voy a hacer lo mismo que hizo mi maestro. Fue tan así que cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos y comienza el ministerio glorioso de la iglesia, Pedro, si ustedes siguen lo que se llama la resurrección de esta niña que se llamaba Dorcas, Pedro, el procedimiento que hace Pedro en el milagro de sanidad es exactamente igual a como Jesús lo había hecho con la chica de 12 años, la famosa que le dijo Talita Cumi. Igual. Porque Pedro tenía acá: lo hizo mi Señor, lo voy a hacer yo. Y esto es lo revolucionario. De que vos, si seguís a Jesús, estás habilitado en el marco del cuerpo de Cristo a hacer las mismas obras y aún mayores. ¿Cómo? Sí. Porque todos aquellos creyentes que bajo una máscara de supuesta humildad dicen: no, yo cómo voy a hacer lo mismo de Jesús, no están comprendiendo lo que es ser discípulo. ¿Por qué? Jesús lo hizo, es mi Señor. Muchos creen, por falsa humildad, muchos creen: no, es una presunción, cómo soberbiamente yo voy a... No, es que Jesús te está diciendo eso. Jesús se goza. Jesús, mira, no lo dice la Escritura, pero uno de los momentos más hermosos en la vida de Jesús terrenal fueron esos segundos que Pedro caminó sobre el agua. Si le hubieras preguntado a Jesús: ¿cómo te sientes? Con los periodistas, ¿cómo se siente usted en este momento? Qué pregunta profunda. ¿Cómo se siente usted en este momento? Jesús dice: es el momento más lindo de mi vida terrenal. Porque hubo por lo menos uno que entendió de qué se trataba. Porque todos nosotros, yo de pibe, escucho que le sacuden a Pedro porque después se hundió. Pero que caminó. Que caminó. Y después cuando los otros le dijeron, los otros giles, le dijeron: te hundiste, pero yo caminé. Porque creyó que ese maestro de Nazaret que estaba allí y que los había elegido por gracia a ese grupo de personas que eran totalmente impresentables para el resto de la crema de la sociedad, era el germen del movimiento más grande de la historia de la humanidad, que era la iglesia. ¿Qué tenés que hacer vos? Repetir la praxis. Ay, no, hacelo. Creamos eso. Anunciemos el reino. Oremos por los enfermos. Echemos fuera demonios. Ay, no. Si estás esperando que venga de vuelta Anacondia para que eche fuera los demonios, te tengo que decir que se va a llenar de demonios Bahía Blanca. El Señor te autorizó a vos, créelo. ¿No qué Él hizo? Hacelo vos en el nombre de Jesús. La praxis. Porque de eso se trata. La praxis. Se aplica a todo. Jesús dijo: dejar a los niños venir a mí. Ustedes ya esto lo saben. Vamos a bendecir a los niños, vamos a trabajar con los niños, vamos a prevenir que los niños sean abusados. Es la obra de Jesús replicada. Lo hizo Jesús, lo voy a hacer yo. ¿Cómo cambiaría la agenda de la iglesia si solamente hacemos lo que hizo Jesús? Ahí vamos a comprobar la verdadera cantidad de estupideces que las iglesias hacen que nunca el Señor le dijo que hagan.
que si somos sencillos y humildes de corazón, se la tenemos que dejar que la hagan otras organizaciones que la hacen mejor. Pero nosotros somos discípulos de Jesús. Praxis. Praxis. Repetir lo que hizo. Lo que dijo está muy bien porque te consolida la fe. ¿Qué hizo? Como iglesia, volver a hacerlo. Volver a hacerlo. Ahora finalmente el último punto. Tiene con gracia y nueva oportunidad. Y ahora viene lo que vos siempre escuchaste. ¿Que se hundió? Sí, se hundió. ¿Por qué se hundió? ¿Qué sé yo? Para mí fue porque en un momento determinado estaba tan emocionado que dijo, porque miren, la secuencia es todo segundos. Unos segundos antes habían dicho, es un fantasma. Y ahora toda esa emoción, estoy caminando, no puede ser. Y cuando hace así y ve que la situación no cambió, empezó a decir, pero no puede ser que esté caminando. Sigue la tormenta, sigue la lluvia. Y ahí, ¡ping! Ahí sí, el principio de Arquímedes. Se hundió. Y en el momento que se hunde, Pedro no le dice a los otros discípulos, ayúdenme muchachos. Después de todo los muchachos eran 11 y Jesús era 1. Hay más posibilidad de que te ayuden 11 que 1. Pero él con mucha sabiduría y mucha unción le dice, Señor, sálvame. Y el Señor, y voy a desmitificar otra cosa que nosotros siempre creímos, no le recrimina a Pedro. Las palabras no son de recriminación. Las palabras son más o menos algo así. ¡Qué lástima, Pedro! Venía bien. ¿Por qué dudaste? Porque lo que evidentemente hizo hundir a Pedro fue esa duda de creer que podía hacer lo mismo que hizo Jesús. Pero no fue una recriminación, hombre de poca fe, incrédulo, pecador. No lo entiendas así. Entendelo como una dulce recriminación diciendo, qué lástima. ¿Vieron lo que nos gusta? El fútbol, que pegó en el palo. ¡Qué lástima! ¿Te imaginas el francés ese que, faltando un segundo para que termine el partido, le pegó en el muslo al Dibu? Ese tipo hasta el día de hoy debe estar con una asistencia psicológica, no sé. Y lo dijo el otro día, no lo puedo superar. Claro. Estaba la oportunidad y no. Segundo. No. Ahora entendé bien. Jesús no le recrimina, le dice, ¿por qué dudaste? Que venía bien. Porque para Jesús también emocionalmente fue una decepción. Tan contento estoy que lo estás haciendo, pero ¿qué ocurrió acá? Porque Jesús también tenía sus situaciones emocionales, hermano. Baja del monte de la transfiguración. Jesús, Elías, Moisés, mamita querida, ¿qué encuentro fue ese? Pedro en un shock místico, hagamos acá 3 enramadas, 3 carpas. Ni siquiera eran para ellos, eran una para Jesús, una para Moisés, otra para Elías. Cosa gloriosa. La voz del cielo, este es mi hijo amado. ¡Qué bárbaro! Y bajan del monte. Cuando uno vuelve de los campamentos, bajan del monte. Y cuando bajan del monte se encuentran con los discípulos alrededor, todos los discípulos. Alrededor todos los discípulos, no sé haciendo qué, pero el demonio no se iba. Eso me hace acordar con los primeros casos de liberación que tuvimos hace más de 30 años, allá en calle Italia. Estábamos en la escuela dominical y yo siento del segundo piso. Cuando subo había 6 hermanos que estaban alrededor adorando a Dios. Dice, no, esto no tiene que hacer.
Hay que sacarle el demonio, no adorarlo, los provoca mal, le tiran mal, el demonio le tira mal, la persona estaba sufriendo. Pues no entendían, no entendíamos ninguno en ese momento, nada de nada. Ahora estaban ahí los discípulos, no sé haciendo qué. Y el padre del pibe le dice, mirá, yo le dije a tus discípulos que lo saquen, pero... Y ahí Jesús, generación, unas palabras duras, incrédulas. ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? ¿A quién? A los discípulos. ¿Quién dijo eso? El Dios de amor. Ahí. Para cómo después dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Y los tipos habían comido como buitres todos los días. Pero ahí también. Y los discípulos ven eso. ¿Y qué hace Jesús? Jesús lo agarra. Y ante esa situación le dice, Pedro, no servís más, elijo a otro discípulo. No, 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 porque el Dios que tenemos en nuestro proceso de discipular sigue siendo un Dios de gracia y nueva oportunidad. Dale un aplauso fuerte al Señor. No. Nueva oportunidad. Porque se trata de eso, se trata de la gracia de Dios. Dios no te dice a vos, no calificas. No, te entiende, te comprende. Es nuestro sumo sacerdote. Es aquel que tiene toda la autoridad porque Él se encarnó, no se quedó en el cielo, vino acá, vivió como vos y como yo, sintió las mismas emociones, las mismas situaciones. Por eso es que Él nunca escondía, si bien no se desajustaba emocionalmente, no se escondía, pero era firme. Preguntarle a los teólogos, ¿qué pasó cuando llegó al templo la última semana y ven que estaban todos cambiando la guita, el dólar blue, el dólar paralelo, el mercado libra y todo lo demás? ¿Qué hace? Oh, queridos, no estamos en condiciones. No, tira todo. Tira todo. Porque había en él un celo de Dios que le habían convertido a la casa de oración en una casa de mercado. Jesús no tenía problema con el mercado, pero no en la casa de Dios. Y ahí muestra nuevamente eso. Y Él sabe tu proceso, sabe tu tiempo, sabe tus luchas, sabe tus fracasos. Y en el proceso discipular tenés que entender siempre esto, que siempre es la gracia y la nueva oportunidad. ¿Por qué te digo eso? Porque el diablo, ¿de qué labura? Labura de acusar a los escogidos de Dios día y noche. Y cada vez que vos fallás en un proceso, en un tiempo, en una parte de tu proceso discipular, va a venir el diablo y te va a decir, vos no servís para esto, No, déjate de embromar, ¿cómo vas a estar a cargo de un grupo de crecimiento? Vos que si supieran los líderes quién sos, quién es ese, el diablo. Acusa. ¿Cuándo? Día y noche, no es que se toma un franco, no, cada vez, ¿por qué? Porque Él tiene una articulación sobre la acusación. Pero Dios no es así. Dios es un Dios de amor y de gracia y de nueva oportunidad. Porque después, cuando este mismo cabezón llamado Pedro quiso hacer alarde de que había, a lo mejor, no sé, que había caminado arriba del mar, y dice a Jesús, no, aunque todos te dejen, yo soy Pedro, aunque todos te abandonen. Jesús lo mira. Ay. Antes de que el gallo cante dos, antes de que el gallo cante dos, vos me vas a negar 3. Falta, envido y truco. Y quiero vale 4. No tiene nada que ver con la meditación, pero era lindo encajar acá esto. Pongan cara de santo, que ustedes también. No lo tienen que hacer por dinero, pero...
Por eso el discipulado es un proceso. Por eso la vida discipular es un proceso. Porque aunque las fallas que pueden existir se manifiesten, va a llegar un momento en que el Señor, trabajando sobre vos, y vos teniendo la sencillez y humildad espiritual de reconocer dónde estuvo la falla, porque si no serías un necio, ¿eh? No es volver a repetir, no. ¿Dónde fue el error? No lo dice la Escritura. Pero a lo mejor en otra oportunidad dice, Señor, me das una nueva oportunidad de caminar arriba del agua y esta vez no voy a mirar las circunstancias. Esta vez no voy a mirar el temporal. Esta vez no voy a mirar la lluvia. Esta vez no voy a mirar el viento. Esta vez te sigo mirando a vos y sigo consolidando lo que vos me dijiste. La Escritura no dice que eso ocurrió, pero ocurrió quizás en otras tantas circunstancias. Tantas circunstancias. Lo importante es que vos recibas esa gracia. Lo importante es que vos te sientas amado, no rechaces el amor de Dios. Porque, aunque lo hacemos un poco humorísticamente, la acusación del enemigo es una acusación muy morbosa que apela a tu razón. Porque el diablo se asocia a tu razón. Y tu razón dice, no, la verdad que no sirvo para esto. Y viene el diablo y te dice, es verdad, vos no servís. Y vos te asociás y decís, porque el problema, ¿sabés cuál es? El único poder que tiene el diablo desde hace 20 siglos hasta ahora, cuando Cristo lo venció en la cruz, se terminó su autoridad real. Pero la única arma que tiene, ¿sabés cuál es? La mentira. Por eso es que vos tenés que crecer en tu proceso de discipular. Che, ¿esto es verdad o es mentira? Porque Él es un genio para poner la mentira como verdad. ¿Cuánta gente en el mundo cree la mentira del diablo? Y las cree. Y está en paz en la falsedad del corazón. Está en paz justamente con eso. Porque dice, bueno, después de todo, es cierto. No es cierto, es mentira. Y el diablo es tan hábil que ha instalado en la sociedad la idea, no hay verdades absolutas, toda verdad es relativa. Esto es lo que alguna vez discutí en la facultad y yo le dije al que me decía toda verdad es relativa, papito, si toda verdad es relativa, lo que estás diciendo también es relativo, por eso yo creo en la verdad absoluta. ¡Bum! Golpe de knockout. Porque la lógica es esa. Si toda verdad es relativa, esto que estás diciendo también es relativo. Pero al mundo que quiere, a través del diablo, de que la gente crea que hay verdades relativas en todos los aspectos. Puede haber verdades relativas en un montón de aspectos secundarios, pero en lo que respecta a la revelación, a la fe, es absoluto. Ahora, como el diablo miente, yo compro la mentira, porque la mentira se instala una y otra vez. Los primeros tiempos la gente duda, pero después como se sigue repitiendo ya lo acepta como verdad. Ya lo acepta como verdad. ¿Saben la cantidad de creyentes que dicen, y está bien que los políticos mientan y sean corruptos? Creyentes. La última discusión política que tuve con un familiar mío, digo, pero escúchame, está comprobado, es un ladrón. Ah, pero todos roban. Yo no podía entenderlo. ¿Qué pasó? La mentira. Hasta el final, es verdad. Y ni que hablar de todas las ideologías, la ideología de género, la mentira. Una vez dijeron, me autopercibo mujer. Y en ese momento se rieron todos, pues seguimos, hasta que se instala como una verdad y sigue siendo mentira. Sigue siendo mentira. Pero cuando la persona llega a creer esa mentira, ahí el enemigo gana territorio. Por eso es tan importante que cuando vos, hermano, vos, hermana, no logres un objetivo o fracases o te caigas al agua como se cayó Pedro luego de caminar, no escuches las mentiras del diablo que te va a mentir y te va a acusar. Ahora, la acusación del diablo es como de un fiscal satánico, diabólico, que te va a hacer hundir porque lo que te va a decir es verdad, pero con un propósito malicioso.
Y te va a decir, vos ya no tenés más oportunidad. Te vas a decir, ¿sabes la cantidad de creyentes que en los últimos días de su vida, creyentes fieles, siervos de Dios, el diablo se deja? Vos no sos salvo. Vos no, es mentira. Vos toda la vida creíste que eras salvo, pero y empiezan, tac, 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 tac. Y si aparte de eso lees o ves los que algunos salames escriben por internet, el diablo, cartón lleno. Perfecto. No. Tenés que ir a lo que te dice el Señor, esa es la verdad. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu de amor que otorga gracia y nueva oportunidad. Porque después que Pedro le falló aquella vez, ahí seguramente Pedro dijo, no, ya está, conmigo terminó, se acabó, ya está. Lo negué cuando le dije de una manera fanfarrona que no lo iba a negar. Porque Pedro estaba convencido de que el poder de él. Tan convencido estaba que cuando lo prenden a Jesús, ustedes saben lo que pasó. ¿Quién sacó la espada para cortarle la cabeza al tipo que iba a agarrar? Pedro. Como dice mi querido amigo Juan Calcañi, no le quiso cortar la oreja, le quiso cortar la cabeza. Pero como se corrió, le cortó la oreja nada más. Porque nadie va por el mundo cortando orejas. Cortarle la cabeza. Y Jesús le dice, estás loco, vos, pará, ¿qué estás haciendo? Pedro seguramente fue acusado por Satanás. Tal es así que se decepcionó, se deprimió y dijo, bueno, ya está, se acabó, terminó. Vamos a pescar. Y nosotros discípulos también con él. Y cuando van a pescar, se aparece Jesús. Muchachos, ¿tienen algo para el desayuno? ¡Ah! Tiren al costado. Eso de tiren al costado me suena. Tiran al costado. Y lo que debe haber sido para Pedro, cuando saca la red llena de peces, esta historia, déjà vu. Es el Señor. Pero había una cuentita pendiente. Una facturita sin pagar. Era cuando alguien me dice, ¿te acordás de esto? Mira, te lo traigo. Ah. Pero Pedro ni tiene el ánimo para decir que se había equivocado. Y Jesús, que vive en la eternidad, empieza con esa conversación tan linda. Che, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, claro. Bueno, apaciéndame. Me ama 3 veces. Como para que quede, 3 me negaste, 3 veces te pregunto. No lo quería torturar, quería que entre en la dimensión de lo que es la gracia. Apacienta a mi cordero. Porque evidentemente, hermanos, podemos discutir a Pedro en un montón de cosas, pero nadie va a poder discutir que fue un discípulo, que obedeció, que se quedó orando y haciendo no sé qué en el aposento alto durante 40 días. Yo me lo imagino a Pedro, porque uno está tantos años en el pastorado, con los otros hermanitos que le preguntaban, ¿y Pedro? Y el Señor nos dijo que esperemos. ¿Qué? Esperemos la promesa. Y el tema era cuando, porque no empiezan 120, empiezan 500. Entran ahí, no, yo tengo que hacer cosas, no tengo que invertir, tengo que renovar el plazo fijo, tengo que hacer esto. Chao, 120. Sigamos. Y el Espíritu Santo desciende. Y ese mismo, entre comillas, fracasado, que no era ningún fracasado, ante ese lamento se levanta y predica un mensaje que conmovió hasta los huesos a las personas que estaban escuchando allí. De tal manera que le ocurrió lo que no nos gusta que nos ocurra a ningún predicador, que nos interrumpan el mensaje antes de tiempo. Empezaron a gritar despavoridas, ¡queremos! La convicción del Espíritu Santo era tan fuerte que no podían seguir.
Porque Pedro no fue con un mensaje de coaching, de autoayuda, de buena onda. Dijo, ustedes mataron a Jesús. Y él le dice, arrepiéntanse. Y bautícese cada uno y recibirán el don del Espíritu Santo. Pero ¿quién lo dijo esto? Alguien que pasó el proceso de discipular. Alguien que obedeció. Alguien que tuvo desajustes emocionales. Alguien que repitió praxis. Alguien que conoció la gracia y que conoció la nueva oportunidad. Cierra tus ojos un instante allí, inclina tu rostro. No, quédense en lo del ministerio, quédense. Quizás alguien, no con mala intención, pero desacertado, te dijo que ser discípulo de Jesús es fácil. A veces las ganas humanas nuestras, carnales, que tenemos que la gente siga a Jesús, hace que nosotros intencionalmente bajemos el precio, ¿no? Claro que es difícil, porque es un proceso. Hay altos, hay bajos, hay situaciones que no imaginábamos. Yo no sé en qué momento te encontrás del proceso. A lo mejor te encontrás en el momento del proceso donde todavía te preguntás si tenés que obedecer todo a Jesús. O quizás tu inmadurez o tu niñez espiritual hace de que diga, bueno, voy a obedecer aquello que me gusta y no voy a obedecer aquello que no me gusta. Tenés que ser obediente, incondicional a Jesús. Quizás estés en un proceso de desajustes emocionales. Justamente por eso. Porque a tu carne y a mi carne nos gusta tener el control de todas las cosas. Planificar todo de tal manera que se tiene que cumplir lo que nosotros creemos. Y seguir a Jesús es eso. Imagina, los discípulos tenían que todos los días estar a merced de la agenda de Jesús. No lo que ellos querían, era lo que Jesús quería. Y te voy a decir una cosa, Jesús no te va a seguir a vos, vos tenés que seguir a Jesús. Quizás estés en el proceso de creer o no creer que podés hacer lo mismo que Jesús. Anímate a hacer lo mismo, vas a ver resultados extraordinarios si lo haces con fe. O quizás todavía estés purgando interiormente un fracaso espiritual o moral o ministerial que tuviste, creyendo la mentira del diablo que te acusa y te dice, che, olvídate de esto, ¿eh? Ni siquiera te dice, dejá la fe o dejá de congregarte. A lo mejor te dice, no, congregate sí, pero no, hasta ahí nomás, no te comprometas con nada porque en realidad vos sabés bien que fracasaste y te acusa y te acusa y te acusa. Yo vengo a decirte que aquí entre nosotros hay un Espíritu Santo que no te acusa, hay un Espíritu Santo que te libera y te renueva y te fortalece. Para que el resto de los años en tu vida aquí en la tierra no tengas otra prioridad más grande que seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Va a haber tormentas, pero por supuesto que sí. Temporales, por supuesto que sí. Crisis, situaciones internas, personales, ministeriales, por supuesto que sí. Pero allí está Jesús diciéndote, seguime.
que te voy a decir era la única palabra que le decían a aquellos que buscaba por el camino. De eso se trata. Y vas a comprobar al hacerlo que el Señor es el más grande, el más importante. Y que no hay otra cosa más hermosa, más apasionante, más vibrante en el mundo que seguir a Jesús. Mucho mejor que un espectáculo, que un recital, que un partido de fútbol, que cualquier otra cosa, que cualquier otra experiencia humana, legítima o ilegítima. Es mucho mejor seguir a Jesús. Mucho mejor seguir a Jesús. Amoroso Señor, ¿cómo nos sentimos identificados con esta historia de este proceso discipular? Vos conocés nuestras vidas tal cual como son en este momento. Y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu nos ayude permanentemente en este proceso para ser seguidores de aquel que dividió la historia en un antes y un después. ¡Qué maravilla, Señor! Revélanos que no se trata de religión, que no se trata de ritos, que no se trata de un montón de cosas que muchas veces hemos creído que eran el centro de la situación, sino que se trata de seguirte a ti cada día. Señor, queremos fracasar poco, pero danos de tu Espíritu para que cuando se produzca algún fracaso, volvamos a recordar que vos lo agarraste a Pedro y lo volviste a poner sobre el mar para que siga imitándote a ti en todo lo que tú has establecido. Señor, pongo la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana delante de tu presencia. En sus necesidades, en sus luchas, en sus crisis. En definitiva, en su proceso de discipulado. Para que cuenten siempre con tu dirección, con tu ayuda. Y que nosotros, Señor, aprendamos a depender sí o sí de ti siempre. Sabiendo y creyendo que aquel que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En su nombre oramos en esta mañana. Amén y amén. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. No hay nada más. Dios te bendice, hermano, hermana, saludá. Denme un mate a mí, ustedes, no sean tan crueles. Yo estaba esperando que venga un mate y no lo vino. Bueno, no importa, hay que seguir a Jesús. Dios te bendice. Excelente semana para todos ustedes.